Si estás en este vídeo es que no tienes muy claro o qué roadmap seguir para seguir avanzando en tu carrera como programador, cómo conseguir un ascenso y cómo poder ir escalando posiciones dentro del mundo empresarial. Hace muchos años, cuando empecé en la universidad en el año 2001, soñaba que algún día llegaría a ser un directivo de una empresa tecnológica o tener incluso mi propia empresa. Por circunstancias de la vida tuve que emigrar para España en el año 2002 y abandoné mi carrera. Y recién en 2006 pude acabar un FP de Administración de Sistemas Informáticos, lo que me permitió conseguir un trabajo como técnico y en ese mismo trabajo empecé a tocar cosas de programación, lo que me dio a pie a aprender programación y empezar a meterme en el mundo del desarrollo de software, que era lo que más me gustaba. Hasta que en el año 2013 me apunté en la carrera de Ingeniería Informática en la UNED. Pero os puedo asegurar que ni en el FP ni en la carrera me enseñaron cómo se asciende en el mundo empresarial. Es decir, cómo uno puede llegar a ser CTO o incluso CEO de una empresa tecnológica. Por lo que en este vídeo te voy a mostrar qué opciones tienes para llegar a CTO, porque básicamente hay dos caminos, el camino técnico y el camino de la gestión. Para el que no lo sepa, el CTO es el que está por debajo del CEO. Es la persona de máxima confianza que hay dentro de una empresa tecnológica del CEO, porque es el que básicamente toma todas las decisiones referentes al área tecnológica. El director de tecnología o CTO en las grandes empresas cobran muchísimo dinero por las responsabilidades que tienen y por el calado de las decisiones que toman, y no porque son amigos del jefe o porque son amigos del CEO, como mucha gente cree o nos hace creer. Como veis, tenemos aquí pues el esquema de lo que sería pues toda la pirámide que hay para llegar a CTO. Es un esquema que es bastante genérico, por lo que va a depender un poco de las empresas, pero básicamente en casi todas las empresas hay este esquema. Estamos hablando de medianas o grandes empresas. Puede haber algunos puestos intermedios que va a depender lógicamente de cada una de las empresas, pero básicamente todas tienen estos perfiles. Uno cuando empieza, pues empieza evidentemente como desarrollador junior, luego aspiraría a ser un senior dev, y aquí es cuando pues uno tiene que tomar esa decisión, ¿no? De si le gustaría seguir por la rama de la tecnología o más bien hacia el lado de la gestión de personas, de equipo, de proyectos, etc. Entonces, si uno decide pues ir por la rama de la tecnología, pues podrá elegir o podrá aspirar, mejor dicho, ser un arquitecto o principal engineer. Estos son dos figuras que son muy similares, no son iguales, pero hay muchas similitudes entre ellas, ¿vale? Por eso las agrupé en una. Y aparte depende de cada empresa de que si hay una figura o hay la otra. Y hay empresas donde están las dos figuras. Pero bueno, básicamente las funciones que tienen son muy similares. Y luego pues de ahí uno pasaría a ser CTO o aspiraría, mejor dicho, a ser CTO. Por supuesto que hay muchos pasos intermedios que realizar, no es simplemente yo soy arquitecto, estoy 4 años y luego paso a ser CTO, no. Ya os contaré luego cómo es, esto es el roadmap. Y luego pues tenemos la rama de la gestión, entonces donde uno pasaría a ser tech lead, que esta es la rama más habitual que suele tomar la gente, que suele seguir la gente en su carrera. Y una vez que es tech lead durante un cierto periodo de tiempo, pues pasaría a ser Engineering Manager. Una vez que, bueno, pues que ha estado un tiempo prudencial y que ha aprendido todo lo que hay que aprender de Engineering Manager, que ya está más orientado no tanto a la gestión de las personas, sino más bien a la gestión de los procesos que hay de la empresa, y más alineado con los intereses de negocio, pues también podría aspirar a ser CTO. Puede haber puestos intermedios antes de CTO para aspirar tanto desde arquitecto o principal engineer o desde engineering manager. ¿Cómo crecer entonces como técnico? Y primero vas a tener que dominar pues tu lenguaje favorito. En mi caso, como es .NET, pues voy a tener que dominar qué son los tipos de datos, las clases, las interfaces, la herencia, el enqueue, async await. Además voy a tener que dominar a la perfección toda la plataforma de .NET y ya las propias herramientas dentro de .NET, por ejemplo las APIs, las web apps, que es el Entity Framework, y por supuesto conocerlo a la perfección, además de conocer también lo que es Blazor, que es el XUnit, y cómo implementar testing de una forma adecuada. También conocer los servicios en la nube, los servicios de Azure, por ejemplo, que está muy utilizado con .NET. Por ejemplo, que son las App Services, las Azure Functions, la Azure Service Bus, Azure Service Bus, DevOps, Azure Cosmos, bueno, todo lo que hay dentro del ecosistema de Azure, que es muy grande.
Y por supuesto, para aprender todo ello no hay nada mejor que practicar. Si ya estás trabajando, pues mejor, y si estás aprendiendo, pues tienes que practicar. Construir aplicaciones, construir APIs, meterles autenticación, construir dashboards usando gráficos. Al final tienes que empezar a manejar también un poco con JavaScript, base de datos, etc. Una vez que has aprendido todo lo básico, esto es aplicable para cualquier lenguaje de programación, no solamente es para .NET, vas a tener que aprender las buenas prácticas. Es decir, qué son los principios SOLID, qué es el DRY, qué es el KISS, principios de diseño limpio o Clean Code. Vas a tener que saber lo que es una arquitectura limpia, que no es lo mismo que un Clean Code, o qué es una Onion Architecture. Esto está orientado hacia lo que es la arquitectura hexagonal y diseño orientado hacia el dominio. ¿Qué son las inyecciones de dependencia y patrones comunes como repository o unit of work? Y libros recomendados para empezar a aplicar pues, estas buenas prácticas, pues tienes Clean Code de Robert C. Martin o de Programmatic Programmer, o incluso ese que se ve por ahí atrás, que es Domain Driven Design de Buck Vernon. Una vez que has llegado hasta aquí, tienes casi todas las habilidades. Sí, casi todas, te faltan algunas, para decidir si vas a ir por la rama de arquitectura o por la rama de la gestión, por la rama de Tech Lead. Para poder ascender, por tanto, a los siguientes niveles te van a hacer falta las soft skills. Y por tanto, este es un buen punto, o incluso ya haber empezado antes a empezar a desarrollar tus habilidades de soft skills, que básicamente es cómo tratar a las personas. Si no sabes lo que son las soft skills, es muy probable que no estés capacitado para ejercer como Tech Lead o incluso para ejercer como architect, porque en ambos puestos vas a tener que tratar con personas, y con personas que están por encima de ti o por personas que están por debajo de ti en la escala empresarial, evidentemente. Entonces vas a tener que saber cómo negociar, vas a tener que saber cómo escuchar de manera activa, vas a tener que saber cómo resolver conflictos entre personas. Desafortunadamente yo tuve la mala experiencia de haber tenido un Tech Lead que no tenía este tipo de habilidad. De hecho, no tenía ninguna de las habilidades de soft skills. Por poner un ejemplo, pues un día le pedí que me explicara algo y se me puso a gritar diciéndome que eso ya lo debería saber. Pero hay varias formas de decir eso sin tener que gritar delante de otro compañero, si es que tenía razón, y en este caso no la tenía, pero da igual, aunque él la tuviera, hay varias formas de decir eso sin gritar. O el típico caso que seguramente habréis visto alguna vez, un camarero que se le cae la fuente y se le caen los vasos tal, y el dueño del restaurante le llama la atención. ¿Vosotros creéis que llamar la atención delante de la gente va a hacer que cambie el comportamiento? ¿Vosotros creéis que ese camarero no sabe que se equivocó y que se le cayeron las copas? Entonces, esa llamada de atención lo único que va a provocar es que ese camarero se sienta mal porque el jefe lo está poniendo en ridículo delante de la gente. Eso es lo que provocas. Tú, cuando quieres corregir un comportamiento, no quieres castigar, simplemente quieres corregir un comportamiento. Esa es la diferencia, ¿vale? Y un buen punto de partida para todo esto es el gran libro Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y esto es así porque la habilidad más valiosa que puede tener una persona es la comunicación. Daos cuenta de que para conseguir cualquier cosa, un aumento de sueldo, un aumento de tu puesto de trabajo, negociar con un cliente, negociar con tu empleador o negociar con tus empleados, siempre vas a tener que influir, vas a tener que convencer. Por eso la habilidad más importante de todas es la comunicación. Yo llegué a este libro casi de casualidad. Era porque un día estaba leyendo un poco la biografía de Warren Buffett. Para el que no lo sepa, es el mejor inversor de todos los tiempos y uno de los mejores CEOs de la historia. Y él recomendaba este libro justamente porque allá por el 1960 había hecho un curso del autor de este libro. Y el gran Warren Buffett, por tanto, recomendaba su lectura. ¿Qué es lo que vas a aprender en este libro? Y bueno, pues te vas a dar cuenta de que tienes que evitar criticar, condenar o quejarte. Mostrar aprecio honesto y sincero por las demás personas, aunque sean personas desconocidas. Despertar en los demás un deseo vehemente. Interesarse genuinamente por las personas. Y recordar que el nombre de una persona es para ella el sonido más dulce. Saber escuchar activamente y hacer sentir importantes a los demás. Bueno, todo esto es un resumen muy a lo loco. Seguramente algunas cosas no las entendisteis. Os recomiendo encarecidamente que leáis este libro porque es una auténtica pasada. Te va a hacer abrir los ojos de todos los errores que cometes en la comunicación en tu día a día, incluso hasta con tu familia. Y si no tienes tiempo de leerlo, en los comentarios te voy a dejar un enlace a
un vídeo donde no tengo nada que ver con ese vídeo, pero es un resumen que está muy bien para que veáis por dónde van un poco los tiros. ¿Cómo crecer hacia el lado de la arquitectura? Convertirse en un software architect en .NET, como sería mi caso, desde el rol senior developer, también es aplicable a cualquier lenguaje de programación, vuelvo a repetir, requiere realmente de un cambio de enfoque. O sea, pasas aquí de escribir principalmente código a diseñar sistemas completos, tomar decisiones técnicas, estrategias y liderar técnicamente a otras personas. Por lo que cambia tu mentalidad, es decir, pasas de ser un programador a un diseñador de sistemas. Como arquitecto no solo vas a programar bien, sino que piensas en el sistema como un todo. Por ejemplo, cómo se comunican los componentes, qué decisiones afectarán a la escalabilidad, seguridad, rendimiento y mantenimiento, y qué tecnologías son las más adecuadas para el contexto del negocio. Domina las arquitecturas modernas, bueno, en mi caso de .NET, por tanto deberás tener un conocimiento profundo y varios estilos y patrones arquitectónicos. Por ejemplo, en arquitectura vas a tener que dominar lo que es la Clean Architecture, la Onion Architecture, microservicios, monolito modular, las serverless o Azure Functions. Referente a patrones, vas a tener que saber lo que es el repository, el Unit of Work, el CQRS, el Mediator. También vas a tener que tener conocimientos de Event Driven Architecture, de Event Sourcing, Domain Driven Design, y vas a tener que, y esto es lo más importante, vas a tener que saber justificar cuándo usar uno u otro. Ahí es cuando se ve cuando uno ya es un arquitecto de verdad o, bueno, pues está en el camino de transición a ser un arquitecto. Podríamos llamarlo que es un arquitecto junior. Vas a tener que tener un conocimiento un poco más profundo acerca de lo que es la infraestructura y DevOps, aunque esto realmente para ser un desarrollador no es necesario, pues ahora que eres un arquitecto sí vas a tener que tener estos conocimientos. Entonces un arquitecto debe entender la infraestructura para que el sistema sea desplegable, observable y escalable. Entonces, en el caso de .NET, pues una buena idea sería aprender acerca de Azure, que son las App Services, Azure Functions, Azure SQL, Cosmos DB, Azure Service Bus, Event Grid, etc. También de Docker y Kubernetes, esto es para todos. También acerca del CI/CD, y que son las pipelines, y que es el Azure DevOps, y que son las GitHub Actions. También vas a tener que tener conocimientos acerca de logging y observabilidad, que es el Serilog, Sec, Application Insight, etc. Vas a tener que también mejorar tu visión acerca de negocio y comunicación, como te dije antes. Cuando llegas a la arquitectura, pues ya dejas un poco lo que es la rama técnica, por más que estés en la carrera técnica, y vas a tener un poco más de visión acerca del negocio. Mejora tu visión de negocio y comunicación. El software architect conecta negocio y tecnología. Entonces necesitas hablar con product owners y entender las prioridades. Explicar decisiones técnicas a gente no técnica. Esto es muy importante, es decir, vas a tener que ser capaz de traducir y muchas veces en una reunión y te va a surgir que estás con el cliente y le vas a tener que traducir cosas que son muy técnicas a gente que no es técnica. Entonces, bueno, pues ahí es donde van a fluir, donde van a salir a relucir esas habilidades de comunicación que tuviste que ir aprendiendo a lo largo de tu carrera. Por eso te dije que uno de los primeros pasos que tienes que hacer es aprender acerca de las soft skills. Y por supuesto vas a tener que defender o justificar una decisión sin caer en tecnicismos. Otra vez, vas a tener que saber cómo explicar decisiones técnicas a gente que no es técnica. Vale, a lo mejor el CEO de la empresa no es técnico y le vas a tener que explicar este tipo de cosas. Las certificaciones son opcionales, pero son útiles. Y si quieres, bueno, demostrar formalmente, pues tienes el certificado de, si en tu caso es de .NET, pues tienes el de Azure Solution Architect Expert. Bueno, es un examen que tienes que hacer para Microsoft. También puedes hacer el de DevOps Engineer Expert o el TOGAF Enterprise Architecture, que la verdad es que no tengo ni idea qué es, pero sé que también lo piden mucho por ahí. Y vas a tener que liderar técnicamente, vas a tener que hacer mentoring a otros devs, proponer estándares de código y de arquitectura, documentar tus decisiones. Estos son los Architectural Decision Records. Bueno, es una forma de documentar las decisiones técnicas, o por lo menos dejarlo documentado, que muchas veces no se documenta. Y diseñar blueprints para nuevos servicios o productos. En resumen, ¿qué es lo que te va a hacer falta? Pues, por ejemplo, para mi caso, para convertirme en un software architect en .NET, y bueno, pues un dominio muy profundo de .NET. Además, también de
patrones y arquitecturas de software. Además me va a hacer falta conocimiento de infraestructura, aunque no tanto en la profundidad como del lenguaje de programación en sí, pero sí un conocimiento bastante profundo. Vas a tener que tener habilidades de liderazgo y comunicación y también pues unas ciertas habilidades de visión de negocio. Hay muchas personas que a lo mejor no tienen esas habilidades de liderazgo y comunicación, pero déjame decirte que no es, o sea, por más que haya algunas personas que nazcan con estas habilidades, son habilidades que se pueden adquirir, que se pueden mejorar, ¿vale? Entonces no os quedéis con yo no voy a llegar nunca porque soy muy malo comunicando. No, eso es decir, como a mí las matemáticas se me dan muy mal. Ya, pero ¿alguna vez te pusiste a aprender matemáticas? No, ¿verdad? Bueno, es lo mismo. Tú si te pones a aprender, haces alguna mentoría, algún curso o tal, vas a ver que vas a aprender un montón de cosas. Y a medida que te vas metiendo y vas practicando, vas a ir mejorando un montón de cosas. Esto se aplica a cualquier cosa, a la programación, a la comunicación y a todo. Entonces no tengáis miedo por el tema del liderazgo y comunicación, ¿vale? Sin ir más lejos, yo era malísimo comunicando y ahora, bueno, pues soy un poco menos malo. ¿Cómo crecer hacia el lado de la gestión? Entonces, bueno, pues ahora pues es el paso natural que viene desde un rol senior, como os expliqué al inicio del vídeo. Entonces empiezas como Tech Lead o Technical Team Lead, ¿vale? Entonces, ¿qué cambia? Bueno, pues la verdad es que sigues programando, pero menos. Empiezas a liderar, eso sí, técnicamente al equipo. Entonces aseguras la calidad técnica, haces code reviews, defines estándares, coordinas con Product Manager y otros equipos, y las habilidades necesarias que tienes que tener aquí, bueno, pues evidentemente es una comunicación clara, vas a tener que aprender a priorizar tareas y sobre todo a manejar conflictos técnicos. También vas a tener que aprender acerca de hacer coaching y mentoring. ¿Qué es coaching y mentoring? Y bueno, básicamente es tratar de guiar a los nuevos programadores, a los nuevos integrantes del equipo, bueno, pues tratar de guiarlos y enseñarles las cosas que todavía no tienen claras para que se alineen con los intereses al final del equipo, ¿vale? Estándares de programación, todas las dudas que puedan surgir, cómo es el proceso del día a día de la gestión de tareas, de cómo, bueno, todo este día a día que ocurre en las empresas, bueno, pues eso es tarea del Tech Lead, explicárselo a los nuevos integrantes del equipo. Juan, pero es que yo no sé cómo puedo hacer para ascender a Tech Lead. Soy un senior que lleva no sé cuántos años aquí, me siento estancado y no sé cómo hacer para pedir un ascenso porque mi compañero ascendió y sabe menos que yo. Tranquilo. Esto es una de las cosas que te dije que no te enseñan en ningún lado. Entonces, ¿qué es lo que puedes hacer? Lo que puedes hacer es hablar con tu Tech Lead o incluso con el Product Manager o la figura que esté por encima del Tech Lead o incluso una figura que esté por encima y decirle que te sientes con las habilidades necesarias como para tener un poco más de responsabilidad, que te gustaría, pues eso, ser Tech Lead, que te gustaría pues liderar un proyecto. Lo que seguramente te va a proponer es, al verte con esa convicción, te va a proponer liderar un equipo pequeño o un proyecto pequeño y ver qué tal lo estás haciendo. Y si ve que la cosa funciona, pues es muy probable que te dé un proyecto entero, que te dé un equipo entero para liderar, ¿vale? Pero algo que no va a ocurrir es que si tú no dices nada, no te va a caer la oferta del cielo. Mira, tú que eres senior y llevas aquí 20 años, pues te vamos a dar el Tech Lead. No suele ocurrir así. Tienes que ser tú el que tome la iniciativa. Y lo máximo que puede ocurrir es que te digan que no. Bien, has echado un tiempo como Tech Lead y quieres hacer una transición hacia el siguiente nivel, que sería pues el Engineering Manager. Bien, pues este es un cambio un poco más claro hacia la gestión de personas y procesos y ya no tanto de liderazgo técnico. Entonces aquí las responsabilidades que vas a tener, bueno, pues básicamente vas a tener reclutamiento, es decir, vas a tener que estar en los procesos de selección, vas a tener que evaluar el desempeño de los componentes del equipo y también el crecimiento del equipo. Por supuesto, apoyar la carrera profesional de tus desarrolladores, coordinar entregas con otros equipos o productos, alinear tecnología con los objetivos del negocio y los cambios importantes que vas a sufrir si es que sigues por la rama de la gestión es que vas a escribir poco o nada de código, al menos en las empresas medianas o grandes, y te enfocas en las personas, planificación y procesos y ya deja de estar un poco de lado ya pasa a estar un poco de lado el área tecnológica. Habilidades que vas a tener que desarrollar aquí y mucho más y de forma mucho más empírica que lo que has hecho cuando pasaste a Tech Lead. Comunicación empática, resolución de conflictos, escucha activa, dar feedback constructivo, ¿vale? Es decir, esto era un poco
Cuando te puse el ejemplo del camarero, es decir, si tú quieres cambiar el comportamiento de una persona, no le puedes echar la bronca, porque al final esa persona se va a ofender, bueno, y van a ocurrir una serie de cosas negativas. Tú al final quieres construir puentes y dar un feedback constructivo, es decir, a una persona, oye, pues te estás equivocando aquí, me gustaría que hicieras esto para que, bueno, de esta forma nos vamos a beneficiar tanto la empresa como te vas a beneficiar tú. Y por supuesto saber decir un no con respeto. Esto es una de las cosas más difíciles que hay, pero que también, como te dije antes, se aprende con la comunicación, ¿vale? Gestión de personas. Bueno, como te dije, vas a tener que seguir haciendo mentoring and coaching, evaluación de desempeño, planes de carrera, manejo de la motivación y el burnout. Aquí vas a tener que lidiar con personas que están quemadas y tratar de motivarlas y bueno, vas a tener que gestionar ese burnout de las personas. En cuanto a la gestión de proyectos, bueno, pues estimación, planificación y seguimientos, por supuesto aplicar las metodologías ágiles con Scrum o Kanban. Esto no deberías tener problema porque seguramente ya habrás venido trabajando con ello desde que empezaste en la empresa. Y también vas a tener que coordinar el producto con QA, con la parte de calidad. También vas a desarrollar el pensamiento estratégico, que es alinear básicamente las decisiones técnicas con el negocio. Hacer trade-off técnicos y organizativos y medir resultados KPI técnicos y de equipos. Hay una serie de libros recomendados para esto, para abriros un poco la mente, que es de Manager Path o El Camino del Directivo, creo que era en español, esto está en español. Yo lo empecé a leer y la verdad es que está muy bueno. Es un señor era una chica, que era Tech Lead y llegó a ser CTO, si mal no recuerdo. Ya hace tiempo que lo había leído. Pero bueno, te muestra un poco cómo va cambiando la mentalidad de la persona a medida que va escalando, ¿no? Y bueno, da una serie de recomendaciones y es un libro que está muy bien. Es muy similar al de Cómo ganar amigos e influenciar sobre las personas. Es decir, son libros que te abren la mente, ¿vale? Por eso os los recomiendo. Y luego hay un par de libros recomendados que no los he leído, que es Managing Human de Michael Loeb y el otro que es An Elegant Puzzle de Will Larson. Y tienes cursos por ejemplo, el de Engineering Management Track, que lo tienes aquí. Y luego, bueno, pues por ejemplo que hay muchos cursos de liderazgo y eso los tenéis en Udemy, Coursera y hay un montón de plataformas para aprender acerca de estas cosas. Bien, como os dije al inicio del vídeo, pues puede haber algún puesto intermedio entre lo que es Engineering Manager y Software Architect antes de llegar a CTO. Básicamente ya estamos ahí. El puesto de CTO está ahí, que casi lo estamos arañando. Como os dije al inicio del vídeo, pues puede haber algunas empresas donde haya algún puesto intermedio entre estas dos áreas que os acabo de decir para llegar a CTO. Entonces, ¿qué es lo que va a diferenciar un CTO de estos puestos que están un poquito por debajo? Y bueno, pues va a tener básicamente pues la estrategia técnica, es el que va a decidir la estrategia técnica. Entonces define la arquitectura general, toma decisiones sobre la plataforma, decide qué se construye internamente versus qué se compra o qué se contrata, planifica la evolución tecnológica. Además va a tener una visión de producto y negocio, es decir, esto es lo que lo va a diferenciar de los puestos que están un poco por debajo, es decir, ya se está alineando, es como realmente es la persona que está por debajo del SEO. Entonces el CTO también tiene una visión de negocio similar a la que tiene el SEO. Entonces, por supuesto, pues colabora con el SEO y líderes de producto para alinear la tecnología con el modelo de negocio. También evalúa la viabilidad técnica de nuevas funcionalidades o productos y aporta a la innovación. Es decir, ¿qué podemos hacer que nos diferencia tecnológicamente de nuestros competidores? También es el encargado o responsable del liderazgo técnico y cultural, por ejemplo, de crear una cultura de ingeniería sana, calidad, buenas prácticas, aprendizaje, etcétera, etcétera, atraer y retener. Es muy importante lo de retener, porque ya vimos como muchas empresas, o por lo menos es lo que vivimos, que muchas empresas sí atraen talento, pero no son capaces de retenerlo. Y también establecer cómo se trabaja el equipo, es decir, el Scrum, DevOps, revisión de código, testing, etcétera, etcétera. Y por supuesto, hacer mentoring a los líderes técnicos. Aquí ya entran tanto los Tech Lead como los Architect, como los Engineering Manager, etcétera. ¿Y cuál es tu camino? ¿Quieres llegar a Architect? ¿Quieres llegar a CTO? ¿Quieres llegar a Tech Lead? ¿Te conformas simplemente con ser un Senior Dev? Cuéntamelo en la sección de comentarios. Nosotros nos vemos en el siguiente vídeo.